todos los compañeros de la asociación que muchas veces somos personas que ya nos conocemos de otros sitios, de otras terapias, de otras charlas, y este es un buen lugar, pues aunque no se hagan socios, pero al menos para reunirnos, compartir, que siempre salen cosas. ¿Vale? Entonces, dicho esto, me voy a imprimir lo que es la nueva medicina germánica y ya está. Y voy a dejar aparte los comentarios personales y nada. Entonces, empecemos. ¿Sí? Bien. Voy a coger la chuleta. Y qué mejor que empezar con una frase del Dr. Hammer. Dice, el Dr. Hammer dice, muchos de nosotros experimentamos en algún momento o en otro un conflicto y tendremos un cáncer. Pero después de todo, esto es parte normal de la vida y no una cosa tan mala, una vez que uno comprende los principios de las 5 leyes biológicas. Aun si a algunos les preocupa o les afecta el que la nueva medicina germánica no adopte las creencias de la medicina convencional, muy pronto se darán cuenta y se convencerán por la fuerza de la lógica, de la belleza y de la aproximación general de sentido común que tiene esta terapia de la nueva medicina germánica. Dicho esto, dicen que la nueva medicina germánica no es una medicina alternativa, ni integrativa, ni complementaria. ¿Sí? Venga. Entonces, la nueva medicina germánica no es una medicina alternativa, ni integrativa, ni complementaria. Ofrece un sistema científico. Ofrece un sistema científico completo, fundamentado en las 5 leyes biológicas que explican la causa, el desarrollo y, sobre todo, la curación natural de las llamadas enfermedades. Bueno. Como decía antes, es muy polémico esto, ¿verdad? Medio mundo se dedica a ver que si en el microscopio, que si las células, si se dividen, si no se dividen genéticamente, para ver lo mínimo, la célula. Pero hay otros también que se dedican a ver el conjunto, que es la labor nuestra de los médicos de cabecera, que es lo que hacemos, ver en conjunto para darle una explicación y que entre todo, tanto la psique como lo social, como lo individual. Voy a coger para llevar un guión. Claro, todas estas personas que han llevado un camino que es distinto a la medicina convencional, pues siempre se han salido de estos contextos y han sido pues puestos en entredicho y han sido, como diciendo, pues quemados en la hoguera. Lo que pasa es que todavía no hay inquisición aquí. Bueno. Hammer estuvo en el hospital de oncología de Múnich y ahí tenía mucha experiencia con todos los pacientes. Era
porque ya murió Hammer hace pocos años, era médico, era físico, era pediatra, psiquiatra, especialista en medicina interna, en radiología, en oncología y teología. Era muy reconocido en aquel entonces, hasta que voy a contar lo que pasó. Todo empezó en la cubierta de un barco, cuando una bala perdida del duque de Saboya, pretendiente a la corona de Italia, disparó y le impactó en el cuello de un chico que se llamaba Dick, que resultó ser el hijo de Hammer. Hammer era Enrique Gerd Hammer. El chico estuvo entre la vida y la muerte durante 6 meses. Entonces, en esa lucha, al final terminó muriendo, y a raíz de entonces, tanto a Enrique Gerd Hammer como a su esposa, los padres del chico, le salió un cáncer de testículo a los 2 meses y uno de mama también al mismo tiempo. Entonces, la mujer de Enrique Gerd Hammer también trabajaba con Hammer en el hospital, y entonces hacían investigaciones y llevaban un curso paralelo en la ciencia. Claro, se preguntaron, ¿esto por qué? Y de ahí nació todo. Hammer empezó a preguntarles a todos los que tenían estos cánceres de todo tipo, porque claro, la suerte que tenía él es que estaba era el jefe del departamento, con lo cual tenía pues eso, mucha experiencia, una soltura, y tenía la facilidad también para investigar todo esto. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo, pues como él había tenido el cáncer, le preguntaba a cada uno si había tenido algún impacto emocional fuerte que antes le hubiese provocado, ese impacto le hubiese provocado la enfermedad. Y curiosamente a todos los que le preguntaba, contestaban que sí. ¿Qué pasó? El siguiente paso es decir, ostras, pues es verdad. Va a haber relación. Era una pregunta que él siempre se hacía. Él siempre se hacía la pregunta de, ¿tendrá relación el cuerpo con la psique para generar enfermedades? Y el siguiente paso fue el relacionar qué tipo de shock psíquico se correspondía con el órgano afectado. Entonces, claro, tenía esa facilidad al ser jefe de departamento y de todos los ingresados que estaban allí enfermos, pues les preguntaban uno por uno, a todos les preguntaban. Y en todos se encontró esa relación que he dicho. En esa relación también fue más allá y dijo, a ver, ¿cuál fue tu trauma? ¿Qué te pasó? Y entonces fue correlacionando trauma, el tipo de trauma relacionado con el órgano. Y se dio cuenta de que todos tenían una correlación paralela. Si tenían, por ejemplo, un trauma de miedo a morir, todos padecían de pulmón. Si era un de abandono, pues, o de sensación de ahogo, de no saber dónde pertenecer, iba al riñón. Que era una mala faena que había pasado, difícil de tragar, tubo digestivo. Y ahí fue relacionando todas las enfermedades. Claro, ahora sabemos esto de la bioneuroemoción y biodescodificación, pero estas son cosas nuevas que están basadas en Hammer. Hammer fue el pionero en este sentido. Pero lo bueno que tiene Hammer es que correlaciona científicamente, que ahora lo voy a explicar, cómo da una relación causa-efecto de el tipo
de tejido implicado en la enfermedad y el tipo de tejido con el trauma psíquico que recibió y con la enfermedad en sí. Vamos. Yo creo que me voy a quitar la corbata, porque vamos a hacer esto un poco más informal. Ya está. Bien. A ver, ponemos las chuletas. Sí. Bueno, esto es lo que llama Hammer el colorido. O sea, porque un mismo hecho puede percibirse de una persona a otra de forma distinta. Por ejemplo, a uno pierde un trabajo y uno dice, madre mía, me voy a quedar sin comer, tal, qué desesperación. Y otro dice, estaba deseando de cambiar, tal. O sea, es la forma, la vivencia es muy importante en eso. Llegó, en este estudio que hizo Hammer, llegó a computabilizar 20.000 casos. 20.000 casos, preguntándole a qué se correspondía el trauma psíquico que le daba con el tipo de órgano y de patología que representaba. Y en el 100% de los casos se correlacionaba. Que ya es decir. Entonces, la siguiente pregunta que se hizo es, esto que yo he visto, que se corresponde a un trauma emocional y que afecta a un órgano, claro, porque hay que saber que el cerebro es como un homúnculo que representa todas las funciones de los órganos. Por ejemplo, aquí está la vista, aquí está el tiroides, aquí está la mama, etcétera, ¿no? Y claro, dijo, pues, ¿y si hiciera un TAC? A ver si vería el impacto ese, igual que lo hay en la enfermedad en el órgano, a ver si lo hay en el cerebro. Y efectivamente, ¿cuál fue su sorpresa? Que dijo, ahí está. Claro, él hizo un mapa, y bueno, eso ya está estudiado. En ese mapa sabemos dónde corresponde cada sitio. Entonces, ¿qué vio? Vio unas lesiones semejantes a unas ondas concéntricas, como una diana, nítidas, con círculos concéntricos, en el lugar exacto donde padecía la enfermedad. Si uno padecía de pulmón, lo tenía en el relé del cerebro correspondiente al pulmón. Si uno tenía el riñón, pues en el relé, ahí se veía el impacto y el órgano correspondiente afectado por la enfermedad, por el cáncer. Claro, ahí encontró, dijo, madre mía, ya tengo la contestación científica para darle apoyo a todo esto. Claro, porque la medicina convencional solamente se basa en hipótesis, no se basa en hechos reales, documentados científicamente. Todos son hipótesis y tampoco dan explicación por ejemplo, a las curaciones espontáneas de los cánceres. No tiene explicación. Bueno, y si tiene una enfermedad el curso, dicen, pues bueno, puede surgir por aquí, vamos a ver qué esperamos. Sin embargo, Hammer sí tenía predicción de todos los casos. Fíjate que en esto, en 1981, bueno, porque su hijo murió en el 78, presentó toda esta recopilación de datos en la Universidad de Tübingen, en Alemania, exponiendo su tesis doctoral sobre bueno, como había estudiado allí, pues todos los que habían hecho sus estudios y sus doctorados allí, podían exponer estos trabajos. Él expuso ese trabajo. ¿Qué pasó? 6 peritos estaban allí y uno a uno fueron dimitiendo, hasta que no quedó ninguno. Hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Alemania donde le obligaba a la Universidad de Tübingen a hacer, a que fuera estudiado su caso. Nunca se llegó a hacer. En el 1986 le volvieron a hacer
otro requerimiento a la justicia diciendo en la Universidad de Tübingen tenéis que escuchar y ver el doctorado de este señor. Lo pasó lo mismo, no hicieron caso. Y fue a más. Por los celos que siempre hay en todos los sitios, que la historia siempre se repite, le intentaron quitar el título de medicina. ¿Y qué hizo él? Él, como estaba tan convencido y tan seguro de sus explicaciones y de el trabajo científico que había hecho y los hallazgos que había encontrado, dijo, vamos a hacer una cosa. Exponerme aquí casos de escáneres cerebrales. Yo no necesito ver al paciente. Simplemente, con que me presentéis los escáneres cerebrales, os digo 3 cosas. ¿Qué enfermedad tiene? ¿Qué evolución va a tener? Y qué órgano está implicado en ello. Y qué emoción, claro, y lógicamente, y qué emoción es la que le ha llevado a todo eso, o qué trauma psicológico. Y entonces fue cuando definió lo que es la primera ley, la primera ley de Hammer, que es la ley férrea. La ley férrea. ¿Por qué férrea? Porque se cumple en el 100% y porque es la ley de hierro. Bueno, las 5 leyes ya digo de antemano que se cumplen en el 100%. No ha habido ningún solo, porque luego os diré las verificaciones que ha tenido bajo médicos, bajo comités científicos, para demostrar si era cierto o no era cierto, ¿vale? Y en todas ellas se cumple. A ver. La primera ley de Hammer fue la que formuló. Y dijo, todo shock psíquico altamente traumático que se vive aislado, en soledad, produce un impacto en el cerebro que es la consecuencia de la enfermedad y que responde a un órgano determinado en función de la emoción. Para llevar una secuencia lógica de las cosas. A ver. Sí, ahí está. Entonces, ¿qué fue? Claro, él tuvo un impacto, desgraciadamente, el peor que uno puede tener en la vida de una persona, que es la muerte de su hijo. Y entonces dijo, todo shock psíquico altamente traumático que te pilla a contrapié, de forma inesperada. Claro, tiene que ser un zas en la vida, no puede ser una discusión, algo, no, algo inesperado. Y altamente y fuerte, de impacto emocional traumático, altamente fuerte. Que produce, y es vivido en soledad. Porque claro, aquí lo importante, y lo único que podemos hacer, claro, un impacto es un impacto, entonces ahí no se puede evitar. Lo mismo que te pille de forma inesperada. Pero la única forma en la que podemos actuar los médicos, y cualquier persona, evidentemente, es que no lo viva en aislamiento. Que lo hable, que lo suelte, que lo comunique. Al hablarlo, va entendiendo, va quitándole fuerza al trauma y puede ir, ahora con lo que voy a decir, porque claro, esto tiene una explicación médica. Cómo se sucede, la secuencia. Entonces, esto produce, este impacto emocional en el cerebro produce una ruptura electrofisiológica o electromagnética en el cerebro. Y en un área en concreto, claro, luego veremos con el segundo criterio, porque tiene 3 criterios esta primera vez. En el segundo criterio veremos que es el colorido el que tú le das según sea el trauma. No lo mismo, como he dicho antes, que el trabajo lo pierdas, que tengas un impacto de miedo que te va a pillar un coche o lo que sea, ¿no? Y eso produce en el cerebro, en una onda, en un determinado sitio,
en el relé correspondiente un impacto que se ve como unas ondas concéntricas, que por una ruptura de la conducción electromagnética o electrofisiológica que se produce, y como consecuencia, porque todo cerebro tiene sus relés donde el órgano correspondiente actúa. Y se produce una enfermedad en ese órgano en concreto, porque está en el relé donde ha impactado. Y todo depende de la intensidad del shock y que sea más o menos grande, las ondas concéntricas que se vean, o sean más pequeñas o sean más grandes. Y por la duración del tiempo. Claro, no es lo mismo un impacto fortísimo y que dure mucho tiempo. Entonces, en el escáner cerebral, eso sí, tiene que ser el escáner cerebral sin contraste. Porque si es de contraste, evidentemente se difumina todo y no se ve. Tiene que ser sin contraste. Y dice, claro, porque a Hammer lo querían pillar siempre. Y dice, a ver, ¿por qué no se ve estas ondas concéntricas en una resonancia magnética? Yo no entiendo de eso, pero lo que he visto es que, por lo visto, las resonancias implican, para poderse ver, que sean ondas de electrones y neutrones y cosas de esas que sean impares. Pero, sin embargo, todo eso es psíquico, todo DHS, se llama DHS porque es D-Hammer Syndrome. El síndrome de D-Hammer. El DHS, que lo voy a llamar ahora, es el impacto emocional que se produce en el cerebro, que se ve como ondas concéntricas. Un DHS, ese impacto emocional, siempre es par. Y en las resonancias es impar. No sé la explicación, pero es así. Por eso no se ven en la resonancia magnética. Tiene que ser en un escáner, en un TAC. Bien. La medicina convencional no entiende el curso de la enfermedad, ni las curaciones espontáneas, como he dicho antes, porque está basado en hipótesis y en suposiciones no probadas. Sin embargo, Hammer, por eso me he quedado a medias diciendo que cuando dijo que en el colegio médico le habían sancionado para quitarle el título de medicina, dijo, venga, presentadme los escáneres cerebrales, y en todos, en el 100%, acertó. Y le presentaron, después de 9 horas, 200 escáneres, que se dice pronto, 200 escáneres, y acertar en el 100%. ¿Qué patología tenía? ¿Qué curso de evolución iba a tener? Y el órgano correspondiente afectado de la enfermedad. La nueva medicina germánica, por tanto, es predecible porque ve los acontecimientos y sabe lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque actúa en el cerebro y sabe la función fisiológica que tiene ese órgano correspondiente al cerebro y por eso sabe lo que va a pasar. No se basa en hipótesis, como la medicina convencional, y es científica. Científica porque emplea métodos científicos y demostrables, cosa que no hace la medicina convencional. Esto, ya digo que estoy leyendo lo que digo, cosas que no son mías. Yo estoy haciendo una redacción de lo que es los conocimientos de la nueva medicina germánica. Las verificaciones de la nueva medicina germánica, lo que he dicho antes, que se basaban en comités científicos donde ponían a prueba a Hammer para ver si se cumplían o no se cumplían. Bueno, después de... Yo he buscado aquí, en el libro que nos han dado, tenía 18 verificaciones científicas, más luego las personales de cada experiencia de cada médico que corroboraba siempre. Entonces, en unos de ellos habían 7 pacientes y en otros llegaron a ser hasta 250 pacientes en un comité científico médico, donde demostró que en todos, exclusivamente todos, en el 100%, es la única medicina donde tiene una certeza del 100%. Todos estos comités estaban en Viena, Múnich, Bélgica, Düsseldorf, Alemania, y estas verificaciones eran desde 1984 hasta el 98. Había una duda que se planteaban los escépticos
Y era decir, y él también mismo se lo planteaba, pero sabía que no, porque él era radiólogo. Entonces se fue a la Siemens y dijo, a ver, estas ondas concéntricas, a ver si son artefactos por mal empleo del aparato o que tenga defectos el aparato. Se fue allí y dijeron los de la Siemens que no, él, porque cambiaban de posición al paciente en distintas posiciones y siempre se veía esa onda concéntrica en el mismo lugar del cerebro, porque un artefacto siempre está en el mismo punto, si es del aparato, claro, está. Entonces, ahí con eso ya dijeron los mismos de la Siemens, no, eso no claro, siempre quitándose, como es lógico, toda la persona, para la fama y el renombre de la Siemens, dicen, no nos pertenece a nosotros estos artefactos, esto es cosa del paciente. En efecto, ahí ya se corroboró que así. Bueno, tengo que decir que la primera ley, la del shock psíquico, hay que exceptuar tres cosas, que son los traumatismos, evidentemente, un shock psíquico. Si tú tienes un cáncer, una enfermedad, un traumatismo es un traumatismo y se te ha roto una pierna y entonces ahí no hay vuelta de hoja de que sea un shock psíquico. Las intoxicaciones y los envenenamientos. Exceptuando esas tres condiciones, todas las enfermedades o equivalentes a enfermedades cancerosas, perdón, todo cáncer, porque Hane dice todo cáncer o equivalente canceroso son provocados por un shock psíquico altamente traumático que te pilla contrapié y lo vives en soledad, exceptuando esas tres cosas. Y una vez dicho esto, vamos a meternos ya de lleno en... Entonces las alergias también. Sí, ahora voy a llegar ahí. Las alergias tienen su explicación también. Y si no, lo digo porque luego me lo recuerdas. Bien. ¿Qué se produce? Pues Hammer siguió investigando y entonces, los tres criterios de la primera ley son que todo impacto emocional se produce en el cuerpo, en el órgano, en el cerebro, y el segundo criterio es el colorido. ¿Cómo vives tú ese trauma, ese shock psíquico? Claro, como he dicho antes, no lo mismo uno que no tenga afinidad por el trabajo y diga que no le importe, que otro diga, bueno, el colorido que se le da es importante porque va a determinar el lugar exacto del cerebro donde va a caer el impacto emocional. Y correspondientemente, evidentemente, si cae en una zona del cerebro, va a corresponder siempre con un órgano, siempre. Donde esté la lesión del cerebro, hay una correspondencia directa y además es instantánea. En el momento que se produce el shock, siempre se ve, en el momento del shock psíquico, siempre se ve en el cerebro las ondas concéntricas y también en el órgano correspondiente. Ahí también se ve. O sea que eso es instantáneo, las tres es simultáneo. Y el tercer criterio de la primera ley es que lo mismo que viene simultáneamente se va también simultáneamente. Es simultáneo todo a la vez. ¿Por qué? Porque la psique, la mente, el impacto psicológico, la psique controla el cerebro y el cerebro controla el órgano. Y de ahí que siempre se ha dicho que lo importante es la mente o el pensamiento, ¿verdad? Bueno, después de todo esto, en los escáneres cerebrales no siempre se veían los círculos concéntricos y en la zona correspondiente veía que había, en vez de los círculos concéntricos, había unas manchas borrosas, pero en el mismo sitio. Entonces no entendía y dijo, a ver, esto va a ser porque si es la misma enfermedad, que hay dos fases en la enfermedad. Y la segunda ley es la ley de la enfermedad que es bifásica. Una fase de
actividad en el conflicto donde el cuerpo requiere toda su energía para poder saltar con esa emoción tan importante, y todo el cuerpo está en alerta para poder solventar el trauma que ha tenido. Por ejemplo, hoy yo no he comido porque estaba nerviosísimo y entonces digo, vamos a ver cómo solucionamos esto. Entonces, ahora mismo yo estoy en fase simpático-tónica. Entonces, claro, ahí describió en la segunda ley la forma de decir, hay una fase activa del conflicto y luego cuando se resuelve es cuando entra en fase vagotónica, porque el sistema nervioso tiene, aparte del vegetativo, que es involuntario, tiene el simpático, que es la adrenalina, es el estrés, para entendernos así, en una situación de emergencia, pues no podemos estar así el día entero. Entonces, luego viene la fase vagotónica, que es la mayor parte del tiempo en la que tenemos que estar. Esa fase vagotónica está dominada por el parasimpático. ¿Qué pasa? En la fase simpática de la actividad del conflicto, cuando antes de que, no sé, se me ha caído el hijo, ha tenido un accidente, a ver cómo soluciona, ya te dan la noticia, ha salido bien, y ya te entra. Ahí entra la fase de solución del conflicto. El conflicto se acaba de solucionar. Y entonces, automáticamente cambia de fase simpático-tónica a fase vagotónica. El cuerpo, cuando está en la fase simpático-tónica, está nervioso, no duerme, como yo, estoy así, está estresado, está con las manos frías, taquicárdico, no come. Cuando soluciona el conflicto, cuando termine la charla, yo ya me voy a quedar tranquilo. Entonces voy a entrar en fase vagotónica. La fase vagotónica se caracteriza, por todo lo contrario, es la fase donde está ya la fase tibia. La fase simpático-tónica se llama fase fría y la fase vagotónica la fase tibia. Las manos ya empiezan a calentarse, ya el corazón no está en taquicardia, ya te entra descanso, estás por supuesto más relajado, ya te entra sueño, te entra hambre y lo más importante es que aparecen toda la sintomatología de las enfermedades. Esto es importantísimo, esto es fundamental. ¿Por qué? Pues mira, aparecen la sintomatología, aparece sudor, fiebre, inflamación, edema, dolor. Y eso los médicos convencionales lo interpretan como si fuera una enfermedad, cuando antes no habían visto previamente la primera fase, de la fase simpático-tónica. Claro, esto te lleva a decir que las enfermedades, los convencionales tienen una enfermedad si se diagnostica en fase activa, y si se diagnostica en fase activa son dos enfermedades distintas. Pero Hammer dice no. Por ejemplo, un ejemplo claro que siempre decía es un cáncer de pulmón es la fase activa de una tuberculosis. ¿Por qué? Y ahora viene la tercera ley. La tercera ley es que dependiendo del órgano donde esté, él se fue a la embriología y empezó a estudiar las capas germinales o las blastodérmicas donde se correspondía dice, ¿por qué en una fase de la enfermedad está creciendo el tumor y en otra se está ulcerando? Claro, y dijo, ya está. La tercera ley dice que dependiendo de el desarrollo embrionario consta de endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿no? Eso se sabe. El órgano, la capa afectada, cuando es endodermo, bueno, hay que diferenciar que el mesodermo se divide en dos. El mesodermo antiguo y mesodermo nuevo. El mesodermo nuevo actúa prácticamente como si fuera un ectodermo. Y el mesodermo antiguo como si fuera un endodermo. Ontogenéticamente,
la formación de las capas es como la evolución de las personas. Primero, la primera etapa evolutiva, ¿qué es? Pues la de supervivencia. ¿Qué es supervivencia? Pues comer, respirar, animales primitivos, reproducirse, excretar. Luego viene la segunda fase, que es la fase de protección. Una vez que ya sales al medio, tienes que protegerte. Entonces ahí vienen ya las capas. Claro, en la primera fase está la fase de supervivencia, que es la endodérmica. ¿Y qué órganos rigen la endodérmica como supervivencia? Pues muy fácil, el tubo respiratorio. Necesito respirar, necesito vivir. Eso es supervivencia. El tubo digestivo, comer. Por eso todo esto es endodérmico. ¿Ves la relación que tiene? Se explica ahora. Y ahora, es que se explica todo con la medicina germánica. El mesodermo, ¿qué es? La protección, las capas, el peritoneo, el pericardio, la pleura, capas protectoras para salir al exterior y empezar a protegerse. La tercera evolución, que es la del movimiento, ya entran ahí los músculos, los tendones, los huesos, moverse, correr. Y la cuarta etapa es la de la evolución con los demás, el relacionarse unos con otros. Eso ya pertenece a la corteza cerebral, eso ya es mucho más evolucionado. Y eso ya es el ectodermo, en línea general, para no liarnos. No vamos a meternos en disquisiciones, pero Hammer definió perfectamente cada lugar del mesodermo, del endodermo, con la enfermedad que tenía y con el órgano correspondiente. Entonces, la tercera ley dice que cuando es endodérmico o mesodermo antiguo, porque vamos a dividirlo en dos, son tres capas, endodermo, mesodermo y ectodermo. El mesodermo a su vez se divide en dos, una que va hacia el endodermo, más antigua, y otra que va nueva, que va al ectodermo. Entonces dice, las enfermedades que son endodérmicas o mesodérmicas antiguas, en su fase activa del conflicto se produce una proliferación celular del tumor. Está creciendo, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. En el tubo digestivo, un cáncer de colon es endodérmico, claro. Que cuando lo pillas, y más en las fases, dice, venga, vamos a hacer diagnóstico precoz del cáncer. Muchas veces dicen en la medicina que es mejor verlo a posteriori que no intervenir. ¿Por qué? Porque si intervienen, como no saben las dos fases, ese es el gran error de la medicina convencional, según la medicina germánica, que como no saben las dos fases, meten la pata y quieren intervenir. Que si cirugía, que si quimioterapia, etc. Cortando. Y el cerebro tiene un programa biológico de forma natural, que simplemente no es cuestión de intervencionismo, como muchas veces se hace ahora modificando las células, etc. No, es simplemente observación, que es lo que se hace. Todo médico tiene que observar y decir, a ver, esa observación te lleva a que un cáncer, por ejemplo el de colon, lo pillas en fase activa del conflicto y está creciendo. Cuando solucionas, por ejemplo, el tubo digestivo, la parte baja del tubo digestivo lo identifican como una guarrada. El socio se ha ido, te ha dejado tirado, me ha hecho una faena este amigo del alma, ¿qué tal? Y eso es difícil de digerir, ¿no? Eso no, es por eso el tubo digestivo. Eso es endodérmico y eso es... ¿Por qué es endodérmico? Porque es tan visceral que no se puede racionalizar. Porque tío, a lo mejor te deja una chica y dice, bueno, y actúa en la corteza cerebral porque es más evolutiva. Pero los cánceres que son muy internos, que son muy del sistema nervioso reptiliano, el antiguo, que se basa sobre todo en la parte baja, donde está el tronco cerebral, ahí no se puede razonar, o se siente o no se siente y es visceral. Por eso son más difíciles, quizá, de solucionar. O son más, por ejemplo, el cáncer de páncreas siempre se ha dicho que es muy, muy, muy lesivo. Porque eso es visceral. Eso suele ser por conflictos familiares, donde hay una fatalidad familiar que no puedes digerir nada.
La tercera ley entonces dice que cuando son antiguos, el sistema nervioso actúa creciendo la célula. Y en el ectodermo, al revés, si en el ectodermo no, y el ectodermo, o sea, los conflictos que son más racionales, más evolutivos, hace todo lo contrario. Se produce una ulceración. Una ulceración, fíjate. Y cuando está la fase de solución del conflicto, en el tejido primitivo antiguo, antes que había una proliferación celular, ahora entran las bacterias, que viene la cuarta ley, que lisan y rompen ese tejido que ha crecido, que ya no sirve para nada, y lo degradan. Y en el cerebro más de la corteza cerebral, el ectodermo y mesodermo nuevo, ahí se produce una ulceración en la fase activa del conflicto. Y cuando ya ha solucionado, esa úlcera crece células. Por ejemplo, mira, un ejemplo muy fácil. Tú te rompes un hueso y luego se produce un callo óseo. Y todo vemos normal ese callo óseo. Y no nos alarmamos y decimos, ay, qué dolor, porque es algo lógico y voy a estar en fase de convalecencia y tengo que tener tiempo y esperar y descanso porque lo requiere. Sin embargo, tú ves un cáncer, un osteosarcoma, un cáncer de hueso, y lo ves que está creciendo y te echa las manos a la cabeza, la medicina convencional, y dice, esto hay que cortar, hay que intervenir, etcétera, etcétera. En la primera fase, el cáncer de hueso, el osteosarcoma, se produce una lisis, se producen unas geodas que son como unas descalcificaciones, como una osteoporosis. ¿Por qué? Porque hemos dicho que era ulcerativo, era del mesodermo nuevo y entonces correspondía a la fase en la que era ulcerado, ¿verdad? Se comía el tejido por dentro. Cuando solucionas el conflicto y entras en fase de solución, porque el hueso, por ejemplo, es una de autodesvaloración. O sea, cuando tú no tienes buena estima de ti mismo, por ejemplo, a una mujer le quitan el pecho de un cáncer de mama y dicen, uy, ya no me veo tan mujer, tan... Entonces tiene una desvalorización interna muy grande que le puede producir una osteoporosis, que luego en fase de solución, si funciona, termina siendo... Porque en la fractura del hueso hemos dicho que un callo óseo lo veíamos normal, ¿no? Eso es normal. Sin embargo, cuando después de una lisis, de una osteoporosis, de la desvalorización del hueso, en fase de solución del conflicto, crecen esas células y se vuelve a regenerar. Pero el organismo siempre es muy generoso y en demasía, siempre crece en demasía. Igual que el callo óseo, siempre hay un recorte que crece de más para que no se vuelva a romper por el mismo sitio. Carlos, ¿y un retardo de consolidación en una fractura también puede? ¿Un qué? Un retardo de consolidación. ¿Retardo? Sí, retardo es decir, que no hace un callo óseo florido, sino que le cuesta mucho. También puede verse implicado el cómo el paciente... Pregunta difícil. Sí. Claro, porque eso hace un trauma, depende también a cómo lo pueda vivir. Es que yo he estado con dos pacientes que casualmente los dos han tenido ese retardo de consolidación de fractura y casualmente también los dos a nivel psicológico se han visto muy, muy afectados. En cómo han afrontado esa situación, en cómo han... Pues a lo mejor es porque estaba en fase activa del conflicto, estaban muy nerviosos, le hubiese supuesto, me ha roto esto, ahora qué va a pasar, no me voy a quedar igual, tal. Y a lo mejor estaban ahí y entonces no podía consolidar correctamente. Por eso la labor que iba a decir antes, no sé si lo he dicho antes, la labor fundamental del médico es llevar al paciente de fase activa del conflicto, llevarlo a la fase de solución del conflicto. Esa es la única labor que podemos hacer los médicos de Nueva Medicina Germánica con los pacientes. Es como si tras una época de sequía interminable llegase la lluvia. Cuando tú ves a un paciente en fase postconflictolisis, después de que ha solucionado el conflicto, bienvenida sea. Todos se ponen contentos. ¿Por qué? Porque tú, a un paciente, primero, para ser tratado con la nueva medicina germánica, el paciente tiene que querer. Si no quiere, tú no puedes imponer, porque tiene que comprender. Es que si no comprende el paciente se hace cargo de su enfermedad. Eso es lo fundamental. Porque tiene que saber
en qué fase está, conocer los conocimientos de esta nueva medicina germánica. Y cuando tú ya sabes por qué se ha producido el conflicto, cómo va a evolucionar, cómo tú, estando en fase de solución, te has tranquilizado y sabes que va a venir dolores, que va a venir fiebre, que va a venir inflamación. Cuando uno sabe eso, es más soportable todos los síntomas. Si no lo sabes, te desesperas y quieres hacer cualquier cosa, esto no vale para nada, esta medicina no sirve, tal, etc. Entonces, él dice Hammer que el 95% de las fases de solución del conflicto se cursan perfectamente y se solucionan. Claro, hay enfermedades que a lo mejor están muy avanzadas y en un 5%, bueno, ese es el éxito que tiene Hammer, que no lo tiene ninguna otra medicina, que en el 92 o 95% de los casos cura el cáncer. Y fíjate que en uno de los juicios, porque Hammer estuvo encarcelado 2 veces, creo que fue en el 97 uno y en el 2004, en Francia, en Alemania y luego en Francia. Claro, ¿por qué? Por envidias y demás, le hacían juicios donde decían, esta persona me ha... lo que sea. El caso es que lo metieron 3 años en la cárcel en la primera vez y otros 3 años en la segunda vez. A Hammer al final terminaron quitándole el, que no lo he llegado a contar, el título de medicina, porque después de haber hecho el comité en el colegio médico de que habían certificado, entonces los médicos dijeron, es que en el 100% no podemos quitarle el título de medicina. Pues luego llegó un juez y dijo, queda inhabilitado para el título de medicina. Y entonces, si los médicos que saben del tema y un lego en el conocimiento de la medicina dice que hay que quitar el título, ¿qué pasó ahí? Entonces, la única explicación que le dan es conflicto de intereses. La historia se repite. Siempre está repitiéndose la historia. Bueno. ¿Me permites un inciso? Venga. Traumatólogo, quiropráctico y amigo mío de hace 20 y tantos años. Lo ha dicho siempre el doctor Molina. Acabas de decir ahora que hay un conflicto de intereses creados, intereses bastardos que hay dentro del mundo de la medicina. Muchas investigaciones no han salido a la luz, ni van a salir. Investigaciones que podrían hacer muchísimo bien a la humanidad. Y jamás el gran público, y digo el gran público refiriéndome a los que no estamos, porque muchos de los que estamos metidos en este mundo de la medicina ya por décadas y décadas, también se nos ha ocultado. Si no fuera porque nos hemos mojado el culo, y perdonadme las expresiones, pero quiero decirlo en castellano manchego para que se comprenda. Para saber estas cosas. Bien, tú has dicho que se focaliza en el cerebro la parte que corresponde a la tumoración que sale. Al órgano correspondiente, sí. Exacto. Exacto. Todos sabemos que dentro del cerebro tenemos millones y millones de neuronas. Y repartidas por nuestro cuerpo gitano, serrano y torero tenemos unos pocos cientos de miles, nada más. Pero están todas íntimamente interconectadas. Y cuando una parte del cerebro se focaliza en una lesión, inmediatamente le va a mandar el recado a la parte correspondiente. Y ahí esa neurona, porque para mí, y esto es algo que a Hammer se lo han tapado, no ha salido a la luz y no nos hemos enterado nunca. O sí nos hemos enterado, pero nos han tenido callados. Porque yo también he peleado con dos y con sus cuñados todos, que yo me perdone. Es ni más ni menos que una de esas neuronas, de los pocos cientos de miles de neuronas que tenemos repartidas por nuestro cuerpo gitano, serrano y torero, hace así, y se hipertrofia. Si hipertrofia se tumora, ya tenemos ahí el cáncer. Y luego de ahí en adelante empieza la metástasis. Eso me está explicando. Ahí está. Es así. Es que es así. Según la medicina germánica, es así. Claro, dicho como se estoy diciendo en castellano manchego. Luego si nos metemos en lo que es la metástasis no es más que una dendrita de esas neuronas, tira un hilo, atraviesa una parte blanda y cuando queda la parte blanda se vuelve a hipertrofiar y así vamos. Bien. Y podríamos estar
hasta que revisen las uvas. Sí. Pero sí que está muy interesante. Tengo que decir, en honor a él, que este hombre podría ser uno de los más ricos del mundo, o al menos de España. Sí, yo creo que. Porque un amigo suyo le dijo, estoy saturado, tengo un hospital particular, tal, vente por favor y échame un cambio. Y le dijo, voy a estar un mes y te voy a limpiar el hospital. Y dice, venga, sí, venga, vale, tú vente. A los 15 días lo despidió. Había hecho un contrato por 2 años. Y a los 15 días lo despidió. Imagínate si se podía haber hecho de oro este señor. Y sin embargo es altruista y pide... Estos son los ejemplos de personas que saben que van. Bien. A ver. ¿Dónde nos hemos quedado? En la tercera ley. Y en fase de solución del conflicto, prolifera. Son células que Hammer las llama inútiles, las que no sirven. ¿Por qué? Porque se degradan. Y claro, si un tumor que tienes en el colon y empieza a degradarse, pues son inútiles hasta que se restaura y queda en la normalidad. Y cuando el ectodermo de la fase nueva de la corteza cerebral, ahí entonces se empiezan a crecer en la úlcera previa que había hecho y empiezan a crecer. Claro, dicen, un osteosarcoma está creciendo, hay que intervenir, etcétera, lo que había dicho antes, ¿vale? Bueno, eso es lo que dice la nueva medicina germana. Entonces, en la lisis, en la ruptura de ese tejido que había crecido antes, dice, ¿por qué se produce? Y viene la cuarta ley. Que la cuarta ley dice, el sistema ontogénico de los microbios. Hay fundamentalmente 3 tipos, que son los más primitivos que actúan en el endodermo, en el cerebro primitivo, que son los hongos y micobacterias. En el mesodermo actúan fundamentalmente micobacterias y bacterias. Las micobacterias son como la Mycobacterium leprae de la lepra o la tuberculosis. Y en el tejido más nuevo de la corteza, el ectodermo, ahí intervienen los virus. Papilomavirus, el virus, etc. Todos ellos. Y dice que son necesarios porque en el momento que se produce el impacto cerebral del shock psíquico es cuando empiezan a crecer en el órgano correspondiente. Claro, si ha sido en el pulmón, que es endodérmico, pues empezarán a crecer hongos y micobacterias. Por eso, lo que decía antes, que un cáncer de pulmón en fase activa de conflicto, en fase de solución, tiene una tuberculosis con las cavernas. ¿Y por qué cavernas? Claro, porque ha crecido. Son nódulos pulmonares, que en la fase activa del conflicto se ven como nódulos, como abultamientos. Y cuando soluciona el conflicto, se lisa, se rompe y se hacen cavernas, se ulceran, se rompen. Y se crean. Entonces, claro, dice, no son dos enfermedades, es la misma enfermedad. Bueno, la cuarta ley, hemos dicho que son los virus, bacterias y hongos, resumiendo. Y crecen en el momento del impacto, porque en función de cómo sea de fuerte el impacto, así van creciendo las bacterias o los virus, o lo que sea, van creciendo. Cuando se soluciona el conflicto y llega a decir, ya no crecen más, ya se ha solucionado y entra en fase vagotónica de solución, de tranquilidad, de reposo, de calor, de inflamación, etc., se produce un edema cerebral, que ahora voy a hablar de él, no lo he dicho antes. Se produce una... Ya contan paréntesis tan largo que luego no sé si... son muchos conceptos. Cuando... cuando se... A ver, ¿por dónde iba? Porque se iba rompiendo, ¿no? Las bacterias se lisaban y dicen, en el momento del impacto cerebral empiezan a crecer los microbios. Y cuando se soluciona, esos microbios que están en cantidad suficiente y necesaria para lisar y romper ese tumor que ha crecido antes, son los justos y necesarios para que se degrade el tumor en su fase natural, dejarlo espontáneamente. ¿Qué pasa? Muchos se encapsulan y no se reabsorben. ¿Por qué? La explicación que da es que debido a las vacunaciones, tantas vacunaciones, se produce una disminución de los microorganismos que hacen imposible
que se digiera, que se rompa todo eso. A ver. Y en fase del conflicto que está más evolucionado, como es en el ectodermo, que se produce una ulceración, ahí lo que hacen las bacterias es que ayudan a la formación celular, a la reconstrucción. Entonces dicen, lo ve como algo necesario y como algo amigo. Sin embargo, la medicina convencional lo ve como algo que hay que liquidar, antibióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Hammer lo ve como algo necesario para que el proceso biológico, porque todo esto es un programa biológico especial, que es la quinta ley a la que voy, que es la ley de la quinta esencia, que toda enfermedad cancerosa o equivalente canceroso es provocado por un programa biológico natural, porque él no tiene que intervenir, es lo que la naturaleza produce. Cuando se hace una revisión o un chequeo a una persona, siempre el porcentaje es del 40%, vemos siempre tumores enquistados, cánceres que se han quedado enquistados. Y eso no hay que hacerle nada, dejarlos intactos. Y afortunadamente, según dice, es porque no se ha diagnosticado en el momento oportuno y se ha diagnosticado dejándolo pasar. Porque si se hubiese intervenido, igual que pasa, como dice aquí, en el diagnóstico precoz de cáncer de mama, antes en el año, cuando lo vio aquí, no sé si en el año 70 y tantos o así, había 140.000 en Estados Unidos, creo que era, 140.000 cánceres de mama ese año. Pues cuando empezaron con el diagnóstico precoz del cáncer de mama, al año siguiente aumentaron a 1.400.000 cánceres. 10 veces más. Entonces, como dicen, muchas veces es mejor, si desconoces la nueva medicina germánica, no tocar. Porque si tocas, intervienes y ya la fastidias. Porque ya empiezas a cortar. No, el proceso natural, ¿por qué se producen también las metástasis? ¿Por qué? Si tú cortas, el cerebro tiene un programa biológico natural que es de llegar hasta el final. Y si tú cortas el proceso, o bien con cirugía, o bien con quimioterapia, lo único que estás haciendo es postergar la solución. Lo mismo pasa con la morfina. Claro, atontas el cerebro, con lo cual no puede responder. Y la quimioterapia. Carlos, una pregunta. El hecho de que te hagan una biopsia. El hecho de que te hagan una biopsia, sí. En un nódulo canceroso, sí. ¿vale? Eso puede implicar que se rompa la parte protectora del nódulo, claro, que está proliferando las células cancerosas por todo el cuerpo. Bueno, es lo que iba a hablar sobre las metástasis. Las metástasis, según Hammer, son DHS nuevos. No es que una célula vaya por el torrente sanguíneo y se instale en otro órgano, porque si una célula es endodérmica, no puede ir a un órgano ectodérmico, porque eso todo médico lo sabe. O sea, tú incluso fuera del mismo órgano no se puede instalar. Tienes circunscrito su lugar. Esto es como si por ejemplo, un chino se fuera nadando tranquilamente hasta Canadá, nadando, y a lo largo de 15 o 20 años llegase y se hubiese transformado en un tío alto, con ojos azules y ojos. Entonces, eso es imposible. O sea, una célula nunca puede transformarse, si es endodérmica, en ectodérmica, en otra capa germinal. No puede, es imposible. Y esto está súper demostrado. Además, cualquiera que lo niegue, no corresponde. No, es imposible. Entonces, y en base a eso, por la sangre nunca jamás se han localizado células cancerosas. Jamás se han localizado células cancerosas. Las alergias que me dijiste son provocadas por, digamos, que vuelves otra vez
a activar el conflicto. En un conflicto, inconscientemente, se producen muchas cosas. Inconsciente, porque ves, imagínate, estás en la calle, hay un accidente, y en ese momento pasaba una señora que gritaba mucho, un señor que estaba despotricando, o simplemente tú llevabas en la mano una flor para dársela a tu mujer, tal, y de pronto, en ese impacto, queda en el inconsciente. Y como el cuerpo no quiere volver a revivir esa situación, cuando tiene algo parecido que le rememore esa situación, vuelve otra vez a fase activa del conflicto. Y eso son las alergias. Es decir, que recoge información del entorno para protegerse, ¿no? A sí mismo, puede ser. Es que no, cuando está el impacto el shock psíquico, está acompañado de muchas circunstancias que no nos damos cuenta, pero que la persona que lleva la ilusión de la flor, de llevársela, luego se vuelve alérgico a lo mejor. Dicen, no, ¿por qué? Porque me estaba entre la vida y la muerte y fíjate, la ilusión que tenía, ahora cada vez que ve una flor o estaba comiendo una nuez o pipas y es alérgico a las pipas, porque eso le recuerda el impacto emocional, ¿me explico? Esas son las alergias, según la nueva medicina germánica. Carlos, entonces... Las metástasis, que no se me olviden, sí. ¿Los virus, las bacterias y los hongos aparecen en la fase de resolución del problema? Aparecen, vamos a ver, se forman en el momento del impacto y van creciendo hasta que se produce la solución. Eso es otra cosa. Todo esto es si la segunda ley se produce si se resuelve el conflicto. Si no se resuelve, queda siempre en fase simpaticotónica, nervioso, activo, y eso llega a consumir. O sea, un cáncer no puede estar, o una fase activa del conflicto no puede estar eternamente en fase activa porque te vas consumiendo. Por lo que decía Otto Warburg, que cuando se produce una respiración anaeróbica, en el ciclo de Krebs se producen 16 ATPs, cuando es en la fase láctica de la anaerobiosis se producen solamente 2 ATPs. ¿Qué pasa? Si necesitan 2 ATPs, pues quieren de la célula que está al lado, de la célula que está al lado, 2, y por eso vas consumiendo el organismo y te quedas caquético, anijucho, seco. ¿Por qué? Pero entonces la labor importante del médico es llevar al paciente de fase activa del conflicto a la desolución, para que se relaje en la vagotónica, que es la que da la vida. La fase simpaticotónica es para un momento determinado. No puedes estar, te consumes, te mueres. Los animales lo saben bien. Cuando con un territorio, un venado está luchando, si no lo consigue, tiene que irse a otro, y si ve que no lo consigue en otra manada, se tiene que hacer sumiso, o muere, lo que quiera. Y ahí viene el estado hormonal del paciente y de la lateralidad, porque la lateralidad, si es derecho, sabes eso de las palmas, de a ver si uno es zurdo o diestro, eso es importante en los tumores, pero de origen del cerebro nuevo, porque cuando es endodérmico es todo en el tronco y no hay lateralidad. En los 2 hemisferios cerebrales hay lateralidad, evidentemente. Entonces, esto es típico del cerebro nuevo, del evolucionado. La lateralidad es importante porque el hombre usa el cerebro derecho y la mujer el izquierdo. Por regla general. También hay zurdos y zurdas, claro, evidentemente. Entonces, la única forma de saberlo es, eso es lo típico. ¿Cómo palmeas? ¿Así o así? La palma que golpea a la otra es la dominante. Luego también hay otra que es cruzar los dedos. Pero tiene más valor por lo visto el palmeteo. Entonces ahí ya sabéis si sois diestras o zurdas. Bueno, y la condición hormonal es muy importante porque no es lo mismo una persona joven activa que una persona que ya está en la menopausia o está tomando anticonceptivos o en la pitopausia o está en quimioterapia, porque ahí se vuelve al revés. Entonces, un ejemplo,
leyéndolo ha sido muy curioso, ¿no? Dos hermanos tienen un negocio, el otro hermano se encarga el otro se fía, y poco a poco le va quitando hasta que lo deja en la calle. De pronto se ve sin nada, es decir, ¿ahora qué voy a hacer? Defraudado. Puede utilizar varios conflictos. Es decir, bueno, uno de digestivo, de una borrada de que me ha hecho mi hermano, o bien decir, pues ahora no tengo dónde comer, y el no comer es hígado, que es endodérmico también, es muy primitivo, y eso produce un cáncer de hígado. Entonces, es que no quiero perder, son tantos conceptos. Luego llega a la casa y de pronto se encuentra el marido, llega antes de tiempo a la casa y se encuentra la mujer con otro en la cama. ¿Y qué pasa? Un conflicto de la corteza cerebral, de separación. En vez de, como ya estaba el conflicto, él lo vive, bueno, se puede vivir de muchas maneras la pérdida del trabajo. O que el banco le ha quitado el dinero y entonces dice, ¿qué va a pasar? Es mi negocio, ya no puedo vivir, lo vive como un territorio. Es que depende el colorido que le des, que es el segundo criterio de la primera ley de Hammer, la ley Ferrer, es el colorido que tú le des. Claro, uno no puede vivir como que, me importan 3 pepinos de trabajo, así cambio de trabajo, pero él lo vivió como un territorio. Entonces, en el territorio, como es corteza cerebral, está en el relé de la corteza. Al ser diestro la persona, estará en el lado contrario siempre. Igual que sabéis que en un ictus, cuando dan en un cerebro, luego la parte contraria es la que está afectada, eso se sabe. Bien. Entonces, esta persona, el ejemplo que pongo, es diestro. Tiene un conflicto de territorio porque le han quitado al banco el trabajo. Al ser diestro, impacta en el cerebro. Y como ya está, al ser diestro exactamente, como ya está impactado ese relé que está ocupado, vuelve a vivir otro episodio de territorio. Mi mujer está con otro. Entonces, como no puede impactar en el mismo sitio porque está en fase activa, porque si estuviera en fase de solución del conflicto sí podría impactar, pero al estar en fase activa no tiene lugar y se va al lado contrario. La naturaleza es así, se va al lado contrario. Y al estar en el lado contrario, lo vive de forma femenina. Porque hemos dicho que el hombre derecho, si fuera zurdo el hombre, pues sería al revés. Pero, entonces, lo vive de forma contraria y ese impacto que va al cerebro contralateral no lo vive de una forma como la podría vivir un hombre, sino la vive de forma diciendo, madre mía, se pone ahí en la cocina con la sopa a llorar, o sea, lo vive de forma distinta. ¿Me estoy explicando? No lo puede vivir igual, porque ya está ocupado el relé. Esas son las constelaciones esquizofrénicas. Hammer lo llama así, constelaciones esquizofrénicas. Cuando dos conflictos activos no pueden caber en un mismo relé. Entonces se va al lado contrario. Y de ahí dice que son las depresiones. La mayoría de las depresiones son constelaciones esquizofrénicas. El peligro que tiene una constelación esquizofrénica es que cuando se solucione un conflicto, el otro va a quedar activo. Y entonces hay que tener, claro, es que son muchas cosas las que hay que tener en cuenta. Porque no está exenta de complicaciones, claro. Como decía antes, la nueva medicina germánica, en fase de solución del conflicto, se produce, en vez de ondas concéntricas, se produce un edema cerebral. Ese edema cuando crece, impacta en el cerebro y va creciendo. Por eso hay que tener cuidado que no crezca mucho, porque si crece mucho, pues puede dar diplopia, visión doble, puede dar mareos, puede dar migrañas, cefaleas importantes, dolor de cabeza, claro, por expansión y por aumento del volumen. Y todo eso hay que controlarlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacer de diuresis para que vaya disminuyendo o de pequeñas cantidades de corticoides, pero siempre dosificándolo muy bien. La medicina dice que los medicamentos son necesarios, pero para actuarlos en una determinada forma y manera. Claro, y luego los pacientes no son los mismos, hay que tratarlos siempre de forma individual. No se puede dar un consejo general para todos, eso está claro.
hay que, de forma individualizada, como siempre se ha dicho, cada paciente es no son enfermedades, son pacientes enfermos. Vale. Las metástasis. Sí, ya lo he explicado que sí, eso, que es imposible que se pueda transformar una capa embrionaria en otra, distinta. Entonces, sí, que son shocks psíquicos simultáneos. Por ejemplo, otro ejemplo. Una persona pierde su trabajo. Y entonces, claro, el territorio afecta a las arterias coronarias. Las arterias coronarias es del ectodermo, porque normalmente el sistema circulatorio es endotérmico nuevo, pero bueno, para no complicar. Las arterias son ectodérmicas y son de la corteza cerebral. Y se vive como una pérdida de territorio. Luego, esa llega a su casa, como dice, y se encuentra o bien a la mujer, o bien coge y no sé, cualquier otro ejemplo. Y le produce un grado de, al impactar al sentirse, va a la próstata, dice, yo ya no valgo, mi mujer ya se ha ido con otro, y produce un cáncer de próstata. Y luego, al sentirse que ya no vale para nada, dice, afecta a la autovaloración de la persona y se desvaloriza. Y entonces afecta a los huesos. Y puede haber simultáneamente 3 cánceres a la vez. Y decir, ¿es una metástasis? No, son 3 tipos de cánceres distintos. Uno, por el impacto del territorio, que bueno, que puede, en este caso no sería un tumor, sería un infarto lo que le podría producir. Los infartos, si no se resuelven antes de 8 meses, obligatoriamente son mortales. Por eso de ahí la necesidad en solucionar los conflictos, porque muchos, por ejemplo, están trabajando, están nerviosos, se jubilan, llegan a la casa y ¡pum! Y le dan un zapatazo y se queda quieto, porque ha estado más de 8 meses en conflicto activo. Mi territorio, mi trabajo, me lo van a quitar, no me lo van a quitar, entonces descansa, entra en fase de solución del conflicto, lo estoy explicando, y entonces ya llega y le da. Porque los conflictos hay que solucionarlos ya, rápidamente, no hay que demorarlos. Y hablarlos, que es lo importante. La solución médica es hablarlos, y que una persona, un médico que entienda de esto, que te guíe y te vaya llevando para decir, venga, ahora vas a ver, no te importe, tengo mucho dolor de cabeza, incluso puede haberte crisis epilépticas, no pasa nada, es la solución del conflicto. Tranquilidad. Bueno, dentro de la fase vagotónica hay 2 fases dentro de la fase de solución del conflicto. Una, cuando toca fondo de decir, ya estoy hinchado de inflamación, me duele todo, tal. En ese momento se produce una reactivación del conflicto momentánea, que puede durar horas o bien un día, no suele durar mucho tiempo, en que se produce una fase activa del conflicto. Y es como una suelta de liberación donde el cuerpo revive para luego volver a caer en fase vagotónica y ya llegar a la fase normotónica, a la fase normal de la vida antes del conflicto. Claro, si tú conoces la secuencia de todas estas cosas que te estoy hablando, lo ves de forma más tranquila. Pero para eso el paciente tiene que implicarse. No como en la medicina convencional que dice, tómate esta pastilla, no, ya haz esto y haz esto. No, ¿por qué? Hazlo y hazlo, y ya está. No, aquí el paciente tiene que comprender. Si no comprende es absurdo, trátalo de otra manera, pero no, es imposible. O comprendes o no comprendes. Entonces, si te van explicando las cosas tranquilamente y tú la vas aceptando, porque si tú siempre tienes el recelo, no, fíjate, me ha dicho esto, es que tengo miedo, es que yo quiero darme la quimioterapia, que si no me va a quedar, pues ya no estás queriendo, me estoy explicando. Tienes que estar completamente convencido de ello. Convencido para que, tú tienes que ser el mando de tu curación la llevas tú. Y tú es el que tienes que decirle al médico lo que tienes, lo que no tienes y tal. El médico te va a acompañar nada más. La decisión última siempre es del paciente. Por eso son temas muy controvertidos. Mucho. Por eso le he dicho al principio que solamente quería hablar de lo que habla la nueva medicina germánica y no quería entrar en valoraciones personales ni nada. ¿Vale? Es importante eso saberlo. Y el programa biológico que se produce es la quinta ley, es la ley de la quinta esencia, que esto es un programa biológico.
y que está hecho desde milenios y milenios y siglos atrás. Simplemente es descubrir cómo funciona el cuerpo. El cuerpo tiene estas funciones y hay que acompañar al cuerpo y diferenciar en qué fase estás y ver qué tipo de complicaciones, porque siempre las complicaciones se producen en la fase de solución de conflictos. En fase activa normalmente no tienes síntomas. Sí, estás nervioso, estás inquieto, estás mal, pero no crea una enfermedad como puede ser, se me ha hinchado la rodilla, fíjate, ostras, voy al médico. Tengo tos, estoy ya con un catarro, con una neumonía. Claro, ya está solucionando, las bacterias ya están ahí formándose para crear una regeneración del tejido que antes había lesionado. Es complicado y hay que verlo con pinzas, estas cosas individualizadas. Pero lo cierto es que Hammer demostró que esta medicina sí es científica, a diferencia de la medicina convencional, porque no da explicaciones. Y tantas curaciones espontáneas que se han visto y sigue sin enterarse. ¿Por qué se produce la curación espontánea? Hammer sí le da la explicación a las cosas. Científicamente, molecularmente, biológicamente, germinativamente, los capas y los procesos y los conflictos. Y es bueno pensar que un animal no es cuestión muchas veces de saber mucho. La vida es mucho más sencilla. Y es cuestión de observar y ver a los animales que cuando tienen algo se quedan ahí quietecicos esperando a que se sane y pasan 2 o 3 días y sin comer y sin nada. Y no se exponen al sol ni tienen actividad. ¿Por qué? Porque saben que están en fase paratónica. Lo saben. Entonces necesitan reposo y tranquilidad para sanarse. Y nos hemos súper especializado tanto que la medicina ya ha llegado a un momento en que hay que volver otra vez hacia atrás. Y porque es que nosotros no vamos a cambiar el mundo es lo que es, nuestro cuerpo es lo que es. No somos ni robot, no, somos lo que somos. Y conociendo la evolución del cuerpo y cómo funciona, así es como podemos dar una explicación a los hechos, a las enfermedades, a la medicina, a todo. Y Hammer sí lo da, en el 100%. Fíjate que tenía, en el juicio que le hicieron, que fíjate que la misma juez y demás aportó los datos de 6.500 pacientes que tenía Hammer en el juicio, 6.500 pacientes. Y a los 5 años sobrevivían, he dicho 6.500, 6.500. Y a los 5 años sobrevivían 6.000. Solamente de 500 habían muerto. ¿Pero por qué habían muerto? O porque eran viejos, o porque tuvieron un accidente, o porque muchas veces el 5%, como he dicho antes, se muere. Hay veces que está tan evolucionado que ya o el paciente no sabe gestionarlo o vivirlo, o bien está muy avanzado y ya no se puede hacer nada. Pues claro. Pero el éxito mayor que tiene Hammer es ese. Sin embargo, la medicina convencional no tiene un éxito del 95% de curaciones. Y aún así, le quitaron el título, lo exiliaron y la gracia de todo esto que nuestro profesor, cuando estuvimos en el Escorial haciendo el máster de Nueva Medicina Germánica, que duró 3 años, el último año nos sorprendió diciendo, venga, llevó los títulos del máster a un país del norte de Europa donde estaba exiliado Hammer, y a la vuelta dijo, venga, aquí tenéis firmado por el doctor Hammer todos los títulos de cada uno de nosotros, los 17 que estuvimos haciendo el curso. Y bueno, fue una sorpresa. Y entonces, pues, quiero decir con esto que está muy denostado las personas que quieren descubrir la verdad. Siempre hablo cuando los hechos corroboran y científicamente, porque todos estos descubrimientos de Hammer, nadie jamás los ha podido negar o reprochar o como se diga. Nadie. Y él, fíjate que se puso, incluso a su título, a jugárselo con el comité científico y demás, a decir, venga, y aceptó el 100% de 200 escáneres. Tú le dabas a Hammer un escáner y te decía
Si a los 4 años, y se podía equivocar a lo mejor en medio año, a los 4 años tuviste un conflicto de abandono, no sé si sería por tus padres o tus amigos que te dejaron y tuviste aquí y queda una secuela. Sí, lo viste así. A los 20 años, tenías 20 años y se ve aquí unos círculos concéntricos que ya están solucionados, que se ven edematosos. Claro, el mismo círculo concéntrico, en el momento que resuelves el conflicto, ¿qué pasa? Se deshincha. O sea, perdón, se edematiza. ¿Por qué se edematiza? Porque es necesario que para esa regeneración celular se produzca un ambiente adecuado, un ambiente líquido, edematoso, para que esas células que mandan orden al órgano correspondiente se habiliten. Como he dicho antes, en la fase de solución del conflicto hay una crisis epileptoide que le llama Hammer, que es la rememoración del hecho primero, que dura unas horas o un día, y que luego es como el cerebro quiere ese edema que ha provocado para que se solucione, es como un empujón que hace el cerebro para que el edema se deshinche. Y en ese edema que se deshincha estás orinando y orinando un día entero. Porque ya el edema lo quiere resolver. Lo exprime y empiezas a orinar. Entonces ya es cuando viene la fase de normotomía, de funcionalidad normal del cuerpo. Hay una cosa que solamente se produce en el ectodermo, que son las disfuncionalidades. O sea, no hay otra forma de vivir el conflicto emocional, y es o bien con proliferación celular o bien con disfuncionalidad de ese órgano. El órgano no funciona bien. Por ejemplo, en una diabetes. Una diabetes lo que se produce es o bien hiperglucemias o hipoglucemias, subidas y bajadas de azúcar. Y eso es por un conflicto, normalmente suele ser familiar, muy desagradable, que impacta en el páncreas, pero lo vive desde la funcionalidad. Por eso Hammer le llama enfermedades equivalentes al cáncer, porque no afectan al órgano en sí, sino a la funcionalidad del órgano. ¿Vale? A la funcionalidad. Ese otro matiz que había que decir. Y no sé si ahí queda algo más pendiente, si queréis hacer alguna pregunta. Todos los métodos de diagnóstico que hay hoy en día están ya muy estudiados y son fehacientes. Pero hay muchas maneras de diagnóstico, como está el doctor Hammer, por los escáneres, etcétera. Y hay otros medios de diagnóstico que no se emplean y son fiables al 100%, como puede ser la epidemiología. Y no se emplean. Y no se emplean. Sí. Eso da tema para otra semana. La iridología. Hay muchas cosas. La explicación que da es esa, la explicación de un proceso, un programa biológico que está de antes, que había que descubrirlo y Hammer lo descubrió. Un programa biológico que tiene su principio, su solución y su final, tranquilamente. Otro método de diagnóstico, los pulsos chinos, que tienen milenios de antigüedad y son fehacientes hasta más no poder. Exacto. La digitocultura. Sí, la lengua también, los chinos miran la Y lengua. ahora, ¿a cuántos pacientes les dices sácame la lengua? Sácame la lengua. Sí. A ninguno. Sí. ¿Cuántas exploraciones táctiles hacemos? Sí. Nada. Una ecografía y se acabó. Sí. Aquí tengo una pregunta. No, como todavía levantado la mano. No, pero bueno, por ahí hay otra pregunta. Diga. Yo quería preguntarte es que si la nueva función germánica, Hammer la redescubrió de alguna manera, ¿no? Y los procesos occidentales han estado tan cortados de cómo está la estructura. Vamos a ver. La naturaleza es lo que es. Hammer descubrió el funcionamiento de la naturaleza y de la biología. Es lo único que hizo. Pero quiero decir que eso ha sido revolucionario en Occidente. Pero se podría hacer una relación con todas las religiones
antiguas. Con todas las religiones religiones. antiguas, Sí, dime. que conocían perfectamente cómo estaban los animales. Sí, los chamanes, etcétera, sí. Solamente el taoísmo, el budismo, todas las antiguas religiones Sí. que han practicado diversas personas. Lo primero que te dicen es que el cuerpo humano, lo que tú ves, es la parte más baja de cómo está formado un cuerpo humano. Sin embargo, tienes 7 cuerpos más Sí. por el destino. Sí, los chakras y luego los espirituales, ¿no? Dices. Sí, pero quiero decirte que todo tipo de enfermedad, o bien se da en el cuerpo mental, Sí. o en el cuerpo emocional. Ah, vale, sí. Bueno. Lo cual nos revienta a eso, pero también a los demás. Es decir, que para quitar una enfermedad, lo primero que tienes que ver es dónde está la marcha de uno de tus 7 cuerpos que impacta, por supuesto, Sí, el cerebro. pero eso ya, ahí no entra Hammer. No, si tú eres que si yo le veo... una relación con eso, o sea, es lo de toda la vida. Hombre, los cuerpos emocionales, mentales, espirituales, energéticos, dependiendo de cómo vivas, a lo mejor, esto es lo que me estoy imaginando, dependiendo de cómo tú soluciones el conflicto, el problema que tengas, lo puedes dejar en plano más bajo, emocional, que reaccionas ante cualquier evento, cualquier cosa, o lo puedes dejar más en un plano mental, más espiritual. Lo digo por una cosa. No lo sé. Yo hago registros acásicos. Entonces, en los registros acásicos miramos dónde está el problema que tiene una persona que tiene una enfermedad, tiene una angustia, tiene cualquier problema. Es un problema. Miramos en qué plano está, vemos cuál es el problema, le explicamos cuál es el problema, rompe la cuestión emocional, la sana la defensa, y entonces desaparece de toda la parte más baja ese tipo de cosas. Pues eso sería como una solución del conflicto. En el momento que tú das Totalmente. En la clave del problema, solucionas. Y ya los dolores que tenías, a lo mejor tenías ahí enquistados, a la forma de afrontar las cosas. Puede ser, claro. Por eso lo importante en esta vida, ya independientemente, es que las cosas no hay que postergarlas, hay que solucionarlas ya. Hay que coger el toro por los cuernos y decir, esto de ahí, pues lo que no puedes estar es con taquicardia todo el día porque tengo una pared pintada amarillo que no me gusta. Pintada de otro color. No sabes por qué tienes esa experiencia. Y es que es mucho más complejo que lo que esto es una parte práctica que es fundamental. Y tiene un mérito Hammer, por lo menos en nuestra civilización. Hammer se limitó a su experiencia personal. Él tuvo un cáncer por un conflicto muy desagradable, que es la pérdida de su hijo, y a raíz de ahí empezó a estudiar la relación que había entre la psique y el cuerpo. Ya está. Y descubrió todo eso. Lo que ocurre es que a veces tienes múltiples vidas con ese mismo problema. Y entonces, para sanar... Sí, entonces son las alergias que decía ella. Cada vez que vivo una situación, la tengo rememorada de otra vida y cada vez me produce una alergia que no me gusta, Entonces, vas a una regresión, haces una terapia regresiva, te tumbas, el terapeuta te va llevando a la infancia o a otras vidas anteriores y te va diciendo dónde está y de pronto, comprendes y ves. Y ya se te quita toda la sintomatología que tenías. Es cierto, sí, es así. Sí, porque a mí me han hecho esa terapia regresiva y gracias a Dios puedo estar aquí. Hablando. Bueno, tenéis que tener descendencia conmigo porque es la primera charla y a lo mejor es la única. Y como en todas mis charlas me gusta terminar con una frase. ¿Verdad que la mía? Bueno, es de un personaje muy conocido por todos, de Jota, de la resurrección de Jesús. Es Jesucristo. Dice, en un pasaje de San Juan, dice, para un juicio he venido. Entiéndase juicio, que lo he mirado en la RAE, dice, juicio es facultad del entendimiento por cuya virtud
puede distinguirse el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Eso es juicio. Para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que vemos, vuestro pecado permanece. Ahora el vendedor más cosas. Ya empecé con mi tema, hablando.